Porque hay veces que me pongo nerviosa porque siento como que no puedo caminar. Y por ejemplo en el día estoy bien, pero de noche es como una cosa increíble, arrastro la pierna, no puedo caminar. And I have to admit that after the first treatment, which was in October, I immediately, no lie, I don't need to exaggerate, I don't get paid to exaggerate, I don't get a discount for exaggerating, I felt better. Soy el doctor Domingo Guerra Pimentel. Nuestra función principal es tratar las enfermedades de tipo crónico, enfermedades que en muchos casos no tienen solución, porque son llamadas las enfermedades huérfanas, como el Parkinson, el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, las enfermedades que tienen que ver con el colágeno, artritis y los problemas de la columna lumbar y el sistema nervioso central. Hi, my name is Nazareth Fernandez. I am 32 years old, about to be 33 this month. I've been coming to Dr. Guerra's office since October 2020. I started coming here because I contracted COVID-19 back in March, and I had a lot of symptoms. I had COVID for about 3 months, and I started to get also like other symptoms after I recovered from COVID. Muchas veces los virus, por su gran capacidad de producción de radicales libres, pueden causar daño a la membrana celular y a las mitocondrias, y esto hace que el sistema inmune sea alterado y empiece a atacar órganos del propio cuerpo, que es lo que pasa muchas veces cuando el paciente sufre enfermedades virales y también en ocasiones enfermedades bacterianas. Tenemos que muchos pacientes después de una enfermedad viral pueden quedar con daño cerebral, daño cardíaco, daño renal, daño hepático, daños intestinales, daño a la circulación y al sistema nervioso central. I don't feel normal at all. I feel very different. I've had all these symptoms, I think, are a result after having COVID-19 back in March, which I had for about 3 months. After having that, it's like been a constant roller coaster of getting somewhat better, but always going back to not feeling well. Tenemos un caso muy particular donde la paciente tuvo una hemiparesia izquierda. Significa que el cerebro del lado derecho fue muy atacado por el virus, tuvo problemas cardíacos con taquicardia y dilatación del corazón, tuvo insuficiencia renal por una glomeruloesclerosis, y además de la paciente perdió el sentido de la percepción personal, se sentía otra persona, pero además de eso sentía mucha debilidad, mucho malestar y irritación y nerviosismo. I have kidney disease stage 4, and I also have something called focal segmental glomerular sclerosis. I also have arthritis on my left toe, big toe, and I've been dealing with hair loss as well. I haven't been feeling well. I'm very tired. I have a lot of pain in my entire body, my left arm and leg and hand and foot specifically. The nerves get stuck in certain positions and sometimes go numb, especially at night. I also am very weak. I don't have the same strength that I used to have. I have trouble opening something simple like a bottle of something is very difficult for me to open now. I get very dizzy, sleepy suddenly. I feel like I'm going to faint. A lot of times are a result after having COVID-19 back in March, which I had for about 3 months. After having that, it's like been a constant roller coaster of getting somewhat better, but always going back to not feeling well. I get very nauseous every day. I throw up
a little bit at least. And I also, just in general, I feel weak. I don't feel well, you know. Es que me pasa como de repente, por ejemplo, que la mano la puedo tener así, de repente se me queda como así, o los dedos del pie o la pierna, no puedo caminar, y no sé qué, orino muchísimas veces al día, de noche especialmente. Sé que tengo mucha proteína porque me sale mucha like foam bubbles en el orine. La boca se me reseca mucho. No, la artritis sí, porque tenía la cirugía del pie y del tobillo, y parece como me pusieron el yeso, se me quedó el dedo grande como una posición incómoda, y después de ahí salió que yo tenía artritis, pero antes de eso yo no lo tenía. Pero todo lo otro, la mano, la pierna, el cansancio, que no tengo fuerza y como que me mareo y todo eso después de COVID-19. Yo no tenía nada de eso antes de eso. Era súper fuerte y energía, y no lo mismo. En este caso nosotros tratamos con células madre de la propia paciente, o las llamadas células madre autólogas, que siempre son casi las que usamos. La acompañamos, la activamos 4 veces, porque las células cuando no están activas no pueden desarrollar su función, y además le ponemos varios señalizadores de tipo celular, y lo acompañamos también de sustancias que aumentan la proliferación celular y la diferenciación, para reparar los daños del tejido, establecer la función celular y renovar todas las células. Al renovar todas las células, estamos renovando todo el organismo, es decir que el paciente va a sentir que tiene 10 o 20 años menos, y va a actuar en esa etapa de desarrollo anterior que tenía antes de la enfermedad. Y muchas veces el paciente puede sentirse que su vida es mucho mejor que la anterior. Muchos pacientes, como esta paciente en particular, van a afirmar que tienen otro tipo de vida, que su vida es un antes y un después a partir de la regeneración celular. I felt more energized. I felt like I can sleep. I could think clearly. I didn't have headaches. I don't have headaches anymore. My skin started to improve very quickly, and with the urination, it also calmed down. Like, I stopped urinating as often. I was peeing probably every hour to every 2 hours all day, night, all day, and that's not the case anymore. Second round of treatments, even better. My energy level went up. I'm able to hold food down better. I don't have the diarrhea issues or irregular, like any kind of irregularity. I feel like the left side of my body feels great. I feel normal. I also had an issue where at night I couldn't walk. For some reason at night I could not walk. For me to go to the bathroom, I was literally dragging my left leg, and I don't have that problem anymore. My nerves don't get like cramped up. I was getting a lot of like Charlie horses, like cramps in my muscles all the way from top to bottom on my left side. I don't have that anymore at all. The numbing sensation that I used to have, don't have that anymore at all. And the blotchiness and everything in my skin cleared up completely. Even the texture of my skin feels different. It feels more smooth and like baby-like, which is really interesting. Another thing that I noticed is that like my hair had been falling out a lot, and my hair has started growing back again. My urine, it's very little foam, very little, like normal, like the normal amount, I believe. My kidney function has gone up again. It went from 9, I'm at 36 now, which is good. It's great actually. My family and I are beyond grateful. Like, it makes me want to cry when I think about it. And it's been a wonderful experience. I really believe in stem cell treatment therapy more than I ever imagined that I would, and it's because I've experienced it firsthand. And I think it's important that other people hear this and that other people
know my story because you can get better. When I tell you that till this day, my nephrologist in New York, my pathologist in New York have no idea what to do with me. And coming here, I feel completely different. I had no idea if I was gonna make it to 2021. Had you spoken to me then, I would have told you I don't know. And now I feel confident that I'm gonna get better. I'm getting better. I feel it. From head to toe, I feel it. And I look forward to seeing my results as time progresses. So thank you. Este tratamiento es uno de los más específicos, de los más sensibles y de lo que menos rechazo orgánico produce, porque son sustancias naturales de alta tecnología, básicamente ingeniería genética, y por lo tanto son muy parecidos o iguales, algunas veces superiores, a las enzimas, hormonas, factores de crecimiento que produce el cuerpo, o péptidos que produce el mismo cuerpo, o citoquinas también, y son tan puras que normalmente no causan alteraciones orgánicas, no causan rechazo, ni causan alergia, ni ningún otro tipo de incompatibilidad. Muchas veces no solamente vuelve a ser lo que era antes, vuelve a ser mucho mejor que antes, a tener más fuerza que antes, más dinamismo que antes, más vitalidad que antes, más sociabilidad que antes, más alegría que antes, porque la hormona del placer, que es la dopamina, y la hormona de la alegría, que es la serotonina, al regularizar el sistema nervioso central, ambas hormonas se producen en mayor concentración y por lo tanto el aspecto anímico del paciente y el estado de ánimo suelen superarse de una manera increíble.